Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la segunda semana de este módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Bueno, lo continuaré siendo aquí hasta que terminemos con este módulo. Comenzamos esta semana desde el pasado 13 de mayo y vamos a finalizarla ya en 3 días más, que será el día 19 de mayo, que es el día domingo, ¿ok? Entonces, les recuerdo una vez más, su grupo es M2C1G62-052. Recuerden que es un dato importante de identificación al momento en el que, bueno, se pueden poner en contacto con sus ADC, con sus tutores, con sus AMES, etcétera. ¿Ok? Así que repito, importante que se tenga la información para que puedan utilizar ese dato como tal, porque puede ser bastante útil para que puedan identificarse. Ok, ahora voy a avanzar con la siguiente diapositiva. En esta ocasión, o bueno, para este momento, porque en la ocasión anterior al inicio igual no había ingresado a alguno de ustedes, pero ya conforme avanzamos otros minutos ya ingresaron. Entonces, ahorita no hay alguien en tiempo real como tal, pero si ingresa alguien más, bueno, ya les estaré dando la bienvenida y por ahora voy a dar un minuto entre cada diapositiva para que pueda asegurarme de que ustedes estén viendo lo mismo que yo, ya que si ingresa alguno o alguna de ustedes me puede decir si asesora sí se ve o no asesora, todavía no alcanza a verse, ¿vale? Pero mientras eso puede suceder, voy a dar este tiempo para que llevemos la misma sintonía en cuanto a que vamos revisando las diapositivas y la información que contiene cada una de estas.
Ok, a continuación tenemos la secuencia de trabajo que consta de una bienvenida, un objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios que puedan tener con base a todo lo que pudieron haber revisado de esta semana. Vamos con la siguiente. El objetivo como tal del espacio es que podamos intercambiar puntos de vista desde que ustedes hayan podido revisar en la semana los espacios como lo son sus videosesiones con sus ADC, así como que hayan podido revisar cada uno de los recursos que les ofrece la plataforma para la realización de sus actividades, ya que esto puede generar de repente alguna pregunta, alguna duda, y no es como que sea malo tener dudas porque al final de cuentas, después de poder solucionarlas, entonces podemos avanzar en, justamente si por ejemplo es la instrucción de una actividad y se resuelve la duda, podemos avanzar con nuestra actividad, ¿ok? Entonces es bien importante que tengan bien presente que la resolución de las dudas es prioritario para que puedan avanzar con sus actividades. Y también, por supuesto, que se basen en que hayan podido revisar cada uno de los recursos y también todo lo que respecta a esta semana. Ok, ahora sí vamos con la siguiente diapositiva. Recuerden que las reglas en etiqueta los podemos utilizar para la participación dentro de cada uno de los foros, así como cuando, por ejemplo, vamos a solicitar información para alguna de las figuras de autoridad. Para las figuras de autoridad, como lo pueden ser los ADC, así como sus tutores o tutoras, y todo esto va a permitir como tal que, que como tal incluyamos los elementos necesarios en el mensaje hacia dicha persona. Vamos con la siguiente.
Llegamos hasta esta tablita de contenidos que va a aparecer como un recordatorio de que tenemos 2 actividades integradoras para esta semana y que para la siguiente, también vamos a tener otras 2 actividades integradoras. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Que las actividades de las 3 primeras semanas sean guardadas o almacenadas en un espacio que recordemos. ¿Por qué? Porque en caso de que no sea así, no podríamos retomarlas para elaborar como tal nuestro proyecto integrador, sino más bien que podría ser complicado como tal si, recordamos de: "Ay, sí, eso lo realicé durante mi actividad integradora, no sé, uno, voy a retomarlo. Ay, pero no me acuerdo dónde dejé mi actividad". Entonces, es por eso que se les menciona que lo tengan como recordatorio, porque sí van a retomarlo para elaborar sus actividades, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva. El nombre de esta unidad es Leer y escribir para aprender. Como tal, tiene un propósito y este es que puedan leer diversos tipos de texto de manera eficiente a través del empleo de técnicas para su comprensión y también que puedan elaborar resumen desde que se identifiquen y se organicen las ideas principales, ya que este va a ser el principal contenido que tenga como tal un texto. Entonces, es el que se puedan aplicar estas técnicas. El que se puedan aplicar estas técnicas para poder comprender y elaborar resúmenes, bueno, va a permitir también que a la vez se vayan identificando estas ideas principales, también las ideas secundarias y que se organice la estructura de un texto. Llegamos al
primer tema que compone esta unidad, el cual se llama la lectura. Va a tener a su vez algunas preguntas que sería muy bueno que pudieran ustedes realizarse a sí mismos, ya que en este momento no pueden participar en tiempo real. Así que la primera es, ¿cuál es la importancia de la lectura? Era algo que también preguntaba cuando estábamos revisando las actividades de esta semana, el día miércoles, con algunas de sus compañeras, y justamente cada una podía mencionar cuál era la importancia que tiene la lectura en sus vidas cotidianas, ya que esto puede permitir como tal que la lectura sea algo que esté muy presente, en ocasiones no tanto, pero que como tal se puede ir desarrollando como un hábito, es decir, también es algo que puede trabajarse. Por supuesto, también esta importancia de la lectura tiene que ver con qué tanto está incluida en nuestra vida cotidiana y si no lo está, qué tanta importancia podemos darle para poder incluirla. En este aspecto, por ejemplo, yo les puedo compartir que dentro de mi familia materna, mi mamá lee mucho y desde antes lo hacía. Entonces, a mí me inculcó poder leer cuentos, o bueno, eso fue con lo que empecé. Ella me los leía primero y ya cuando yo aprendí a leer, ya me gustaba leer mis cuentos. Pero antes de eso estuvo mi abuelo, es decir, su papá, leyéndole bastantes libros. Entonces, todo eso también permitía que se desarrollara el gusto por la lectura y también tomarlo como un hábito. Así que esta importancia también hay que recalcarlo en que la lectura nos va a permitir ser creativos, poder expresarnos, poder también imaginarnos, porque yo les compartí a sus compañeras que algo que me permite la lectura es que conforme voy avanzando en la misma, si no tiene ningún tipo de ilustración, que son los textos que suelo leer, me permite que al ir avanzando en la lectura me imagine desde las escenas, los personajes, si menciono el paisaje, me lo voy imaginando, no sé, dependiendo en qué época también puede estar ambientada el texto, porque me gustan más los textos literarios de manera personal a mí. Eso va a permitirme también trabajar con mi imaginación y con mi creatividad. De igual manera, puede ayudarnos a expresarnos porque, bueno, ya que vamos aprendiendo también nuevas palabras, entonces podemos como tal tener en cuenta que eso va a permitirnos podernos expresar ante lo que estamos como tal viviendo, puede ser alguna vivencia, una cuestión de desahogo, algo que nos hayamos imaginado o algún tipo de creación. Entonces, como tal, la lectura también va a estar muy presente en nuestra vida cotidiana, porque incluso varios de ustedes comentan en sus trabajos, por ejemplo, entre la diferencia de comunicarse o más bien elaborar sus trabajos de manera oral o de manera escrita, que para algunos de ustedes se les dificulta realizar el relato o el trabajo de manera oral. Y recuerden que el que puedan realizar una lectura en voz alta también va a ayudar a mejorar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque justamente va a permitir que puedan avanzar, ¿ok? Entonces, también para que la tengan presente. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cuáles son tus estrategias para la lectura de comprensión y crítica? Bueno, aquí recuerden que cada quien también va a tener una manera en la que lee. Es decir, hay algunas personas que leen a través de únicamente la vista y requieren silencio, por ejemplo. Hay otras personas que leen únicamente con la vista y no necesitan silencio para comprender. Hay otras personas que además de leer viendo, van a estar vocalizando en voz muy baja o al menos moviendo los labios. Pero hay otras personas que además de eso van a leer en voz alta. Entonces, es como cada quien va descubriendo cómo lee y también qué le permite comprender la lectura. Por ejemplo, yo les puedo decir que a mí no me gusta subrayar en mis libros. Pero como hay libros que contienen fechas, contienen lugares y contienen muchos personajes, antes me sentía perdida porque aparecía un personaje y decía, ay, ¿en qué parte del libro había aparecido? Entonces, lo que yo suelo hacer es como tal, comprar los post-it, que son como de los pequeñitos, que son como rectangulitos, medio transparentes, y eso me permite como tal
que pueda ir colocándolos en el libro y con colores voy señalando como personaje nuevo, voy señalando como dato importante o lugar importante o una fecha que según yo considero que es algo importante y que me puede ayudar a que más tarde comprenda mejor la lectura. Entonces, perdón. Entonces, esa es la estrategia que yo utilizo. En ocasiones también cuando siento que los colores no son suficientes para distinguir entre los datos que voy a señalar, ocupo un cuadernito y ahí voy anotando las cosas importantes, o bueno, que para mí son importantes, que yo puedo rescatar ahí como importantes y que me van a ayudar a comprender mejor el texto, ¿ok? Pero eso va variando. Entonces, es así como yo les puedo compartir que voy comprendiendo mejor. Ustedes también por ahí van a tener como tal algún tipo de técnica que puedan utilizar para comprender mejor cada una de sus lecturas. Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, ahora tenemos el texto como segundo tema. Aquí vamos a recordar que hay una estructura del texto. Recuerden como tal que dentro del texto nos vamos a encontrar con que hay una palabra.
que un conjunto de palabras hacen un enunciado y un conjunto de enunciados hacen un párrafo. Todo esto va a componer al final de cuentas un texto, pero el texto, por supuesto, también va a tener sus partes y esto es que tiene una introducción o conocido también como inicio, tiene también un desarrollo, también conocido como cuerpo, y por otro lado nos vamos a encontrar que tiene también un final o cierre. ¿Ok? Así que el texto como tal, recuerden que es una combinación de distintas palabras para mencionar algo, ¿ok? Entonces nos vamos a encontrar con que hay distintos tipos de textos. De hecho, para elaborar su actividad integradora número 3, va a haber distintas opciones de tipos de texto y que esto va a permitir como tal que diferenciemos entre uno y otro porque nos los están ejemplificando desde la actividad. Por supuesto, cada uno de ellos también va a tener sus propias características, va a contener también distintas funciones. Los distintos tipos de textos que podemos encontrarnos son, uno, los informativos, por ejemplo, y hay que guiarnos mucho o basarnos mucho en el nombre porque este nos va a guiar hacia de qué se encarga cada texto. El informativo, por ejemplo, va a explicar y va a comunicar una información, por ejemplo, una revista que nos puede comunicar distintos temas, no solamente algo científico, sino, por ejemplo, no sé, algo que tenga que ver con la farándula, que es información al final de cuentas y justamente está cumpliendo con esa tarea que es informar. También otro ejemplo puede ser un instructivo, porque la información que traiga, por ejemplo, para, no sé, armar un mueble, en ese instructivo va a venir cómo nos va a estar informando de cuáles son los pasos a seguir para armar ese mueble. Algo más son los folletos, por ejemplo, que pueden estar basados en distintos tipos de informaciones, y que esto como tal va a permitir que las personas puedan informarse. Después podemos tener también los de divulgación científica, que igual vienen dos ejemplos para la elaboración de su actividad. Los de divulgación científica como tal va a permitir que los autores o autoras de estos textos presenten o demuestren avances científicos y que como ello pueden ser, por ejemplo, tesis, quizá algún tipo de artículo científico y que todo esto está basado en un tema de manera especializada. Es decir, ya es algo que sí se divulga a la población como tal general, pero también se va a utilizar un lenguaje que pueda ser accesible y también dependiendo hacia dónde vaya, porque, por ejemplo, si es una revista que como tal suele ser adquirida por personas que están dentro del campo o de esos temas, el lenguaje suele ser más especializado. Pero si es algo que, por ejemplo, no sé, una revista como muy interesante que puede o que es adquirida por mayor cantidad de personas, entonces el lenguaje puede ser un poco más accesible, porque al final de cuentas, como va a estar informándonos acerca de, no sé, lo que ocurrió con la pandemia del COVID. Entonces, podemos querer saber acerca de la información, pero si únicamente empleara mucho lenguaje técnico y especializado y no estamos dentro de esa área, quizá no nos sería tan sencillo poder comprenderlo. En cambio, si el lenguaje es más accesible, nos va a permitir comprender mejor el texto y también que nos informemos o adquiramos esa información de manera más sencilla, ¿ok? Otro tipo de textos que solemos tener de manera muy, bueno, son muy comunes, son los periodísticos, en los cuales se va a informar, que es parecido a los informativos, pero estos periodísticos van a hablar acerca sobre hechos o temas de interés. Por ejemplo, ahorita puede ser el tema de las elecciones, porque es algo que está ocurriendo y que para que ocurra, bueno, se suelen hacer entrevistas, se obtienen datos y que es un poco más extensa porque como tal va a ser elaborado por la prensa, ¿ok? Entonces hay un poco más de crítica, ya hay hechos, hay fechas, hay valoraciones y es un poquito más
complejo a que si únicamente estoy informando acerca de un tema que podría ser o que no contenga hechos, sino más bien que son datos al azar de algo. Pero en los periodísticos sí va a haber hechos, sí va a haber datos, va a haber fuentes que nos permitan como tal darle un respaldo a lo que estamos mencionando. Otro de los tipos de textos que vamos a tener muy presentes son los literarios y en ellos, bueno, son, por ejemplo, cuentos, pueden ser poesías, pueden ser novelas, pueden ser relatos y que podemos encontrarlos dentro de, por ejemplo, una de las opciones que viene para elaborar su trabajo en la actividad integradora número 3 es la del Principito, que incluso ya está, tiene una película, por ejemplo, que bueno, quizá no es lo mismo, o bueno, como tal no es lo mismo una película que un libro, pero por ejemplo, a través de la película o a través de un texto, bueno, no un texto, un audiolibro, perdón, un audiolibro, podríamos estar escuchando gran parte de lo que nos están mencionando a partir de este tipo de texto literario. Y dentro de los literarios también sería importante que nos preguntemos qué es lo que nos gusta leer, porque eso nos va a permitir saber un poquito más acerca de nuestros gustos, ¿vale? Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Damos un momentito.
Avanzamos con los pasos para elaborar un resumen. Tenemos 4 en general que sería bueno que recordemos para que ustedes puedan elaborar su resumen para actividad integradora número 3 y actividad integradora número 4. Entonces tenemos 1, eliminación de material trivial, ¿ok? Estos como tal van a ayudarnos y que van a permitirnos hacerlo desde una lectura de comprensión, que es el primer paso, ¿ok? La lectura de comprensión se basa en que podamos comprender el texto, pero también tengan en cuenta que para poder comprenderlo hay que leerlo. ¿Esto qué significa? Bueno, si yo tengo 10 páginas, voy a leer las 10 páginas. Si hay alguna palabra que no comprendí, la voy a buscar en un diccionario, en internet, la puedo buscar en un diccionario físico, puedo preguntarle a alguien si sabe qué significa esa palabra, de tal manera que la lectura y todas las palabras que incluye la misma sean lo más comprensibles posibles. De ahí a que se recomiende leer al menos 2 veces como mínimo para que tengamos bien presente qué es lo que significa el texto y su contenido en general. Lo siguiente que vamos a tomar en cuenta es que vamos a llevar a cabo la identificación de ideas básicas del tema. ¿Ok? Estas ideas básicas del tema son, como lo dice el nombre, son la base que vamos a tener y que también vamos a poder identificar desde ahí qué es lo principal, qué es lo secundario y las palabras claves. Recuerden que para identificar esto es cómo podemos llevar a cabo nuestras estrategias de lectura. ¿Y esto qué significa? Bueno, que podemos resaltar, que podemos como tal llevar a cabo un escrito, podemos ir realizando un mapa mental, alguna lluvia de ideas y que esto nos va a permitir como tal trabajar en nuestro resumen más adelante. Después lo que vamos a hacer es describir. ¿Qué es lo que vamos a describir? Vamos a describir la naturaleza del documento, es decir, qué es lo que estamos leyendo, si es algo que nos está informando, si es algo científico, si es una noticia, qué es lo que tenemos como tal dentro de nuestro documento. Y también recuerden que ya por último, una vez que ya comprendimos, que ya identificamos y que ya describimos, vamos a pasar a la redacción. La redacción tienen que ser frases completas y para ello vamos a poder utilizar palabras de transición, es decir, vamos a dar coherencia al texto a partir de distintas ideas que fueron resaltadas previamente, ya sea a través de que subrayaron, a través de que escribieron en un cuaderno, que pusieron post-it, como lo hayan podido realizar, es como se va a llevar a cabo. Y por último, recuerden también que nuestra redacción tiene que ser clara, que tiene que ser breve, precisa y que todo esto va a permitir que pongamos la información que sea lo más comprensible posible, ¿vale? Y listo, con eso terminaríamos con los pasos para llevar a cabo el resumen. Ahora denme un momento. Yajaira, ¿me escuchas y ves la presentación? Sí, maestra, la veo. Ok, cuéntame, ¿tienes alguna duda? No, maestra. Ok, entonces voy a avanzar con recordarles cuáles son las actividades a realizar durante esta semana. Porque recuerden que ya es viernes y que lo más recomendable es que se lleven a cabo nuestras actividades a más tardar o que más bien se entreguen a más tardar el domingo por la mañana, porque por la tarde la plataforma puede comenzar a saturarse y esto ya no va a permitir que ustedes realicen sus entregas. Entonces, ahí la recomendación.
Ok, para este momento espero que ya estén viendo la misma pantalla que yo y esta es la actividad formativa 3, que es la de la escritura. Esta actividad como tal tiene un propósito y este es que puedan reconocer los elementos que deben considerar al escribir un texto. Ok, recuerden por favor que estas actividades formativas únicamente están abiertas durante la semana en que se tienen que elaborar. Por ejemplo, si ocurriera alguna situación que sea externa, por la cual no pudieran realizar alguna actividad integradora o no entregarla, les puedo habilitar el espacio. Pero con estas actividades formativas que son cuestionarios, esos ya no se los puedo activar porque yo no puedo hacerlo. O sea, como tal, no es como que tenga la herramienta para poder activarlo. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta al momento en el que, si en algún momento llega a ocurrir, llegarán a solicitar alguna extensión. Entonces, recuerden que en cada una de estas actividades formativas son dos, ahorita les presento la segunda, pero en esta que es la actividad formativa número 3, recuerden que tienen 3 intentos permitidos, aquí lo indica incluso, y que dentro de esto nos vamos a encontrar con que se queda el método de la calificación más alta. ¿Esto qué significa? Bueno, que si ustedes realizan 3 intentos, la que se va a quedar es la más alta que obtengan. No es como que se vaya a promediar las 3 que obtengan, sino que se va a quedar la más alta. Y bueno, recuerden guardar y enviar su cuestionario, porque en ocasiones únicamente lo guardan, pero no lo envían y no queda como tal registrado que sí lo realizaron. El siguiente a realizar es este de la actividad formativa número 4, que también es un cuestionario. Este va a permitir que ustedes puedan valorar el aprendizaje desde distintas preguntas, ¿ok? Esto va a estar basado en el tema de la lectura. En esta actividad van a poner en práctica sus habilidades para que puedan demostrar que sí están comprendiendo una lectura. También tienen 3 intentos permitidos. Su método de calificación es la calificación más alta y también pueden llevar a cabo, bueno, o mejor dicho, se aplica esto de que al finalizar esos 3 intentos, de ser necesarios, se va a quedar su calificación más alta. Si desde el principio obtienen la calificación más alta que pueden tener, entonces ya no es necesario llevar a cabo los otros 2 intentos porque desde el primer intento ya obtuvieron esa calificación más alta. Y listo. Recuerden también que tenemos 2 actividades integradoras, la 3 y la 4. La elaboración y cada uno de los pasos a seguir para las mismas están en el espacio del día miércoles. Recuerden que está en la pizarra de sesión también. Y también están las participaciones en el foro Aprendiendo. Déjenme presentárselos. Voy a cerrar estas dos para que se pueda observar. Ok, aquí tenemos Foro Aprendiendo. Como tal, el propósito es que puedan compartir dudas, comentarios o sugerencias sobre cómo es que podrían identificar un tema y también la intención de expresiones orales o escritas. Todo esto va a permitir que lleven a cabo participaciones en este foro. Recuerden que como tal, mi participación es promoviendo y dirigiendo su participación y este foro como tal o sus aportaciones realizadas aquí no se evalúan, pero sí contribuyen a su porcentaje de evaluación relativo a la actividad en plataforma, es decir, cuánto tiempo activo es que están pasando en nuestra plataforma, ¿ok? Así que para que lo tengan en cuenta, pueden realizar sus participaciones. También está abierto hasta el día domingo. Y una vez que comienza el lunes, desde el primer segundo se cierra. Voy a volver a presentarles las diapositivas para que vayamos cerrando. ¿Alguna duda, Yajaira? No, maestra. Ok, ahora llegamos a estos 2 puntos importantes. El primero es que puedan revisar la rúbrica de cada una de las actividades integradoras. Recuerden que esto va a permitir como tal
que tengamos bien presente qué es lo que estamos entregando en cada actividad y también que, por favor, recuerden que pese a que las extensiones están suspendidas, en caso de que tengan algún motivo mayor que les imposibilite entregar las actividades, me pueden enviar un mensaje para que yo les habilite el espacio, siempre y cuando exista algún motivo justificante de por medio. Es decir, algún tipo de enfermedad, alguna situación que no haya estado en su control o algo que se haya presentado, ¿ok? Entonces, únicamente bajo esos casos y a consideración se pueden asignar las extensiones de tiempo. Cuando no, entonces es muy difícil que se les puedan extender, ¿vale? Ahora, ¿alguna otra duda, Yajaira, respecto a esta semana? Maestra, con respecto al resumen del libro, también tenemos que poner referencias y citas. ¿Cuál de las dos actividades integradoras? Actividad 3 a 4, donde Es que tenemos que hacer la en, lectura de un libro. en ambas tienen que hacer un resumen, por eso pregunto. Ah, ya. Y tenemos que poner citas y referencias. A ver, recuerda que un resumen, ayúdame apagando tu micrófono para que no se repita el audio, por favor. Ok, recuerda que un resumen son tus palabras tuyas desde lo que comprendiste de un texto. Pero si vas a colocar información como tal, así tal cual las palabras del autor, entonces sí tienes que hacer una cita. Puede ser una cita directa o indirecta. ¿Por qué? Porque el texto está escrito por alguien más, es decir, no lo escribiste tú. Entonces, como son las ideas de alguien más, son las palabras de alguien más, lo correcto es que podamos darle ese crédito. Y ese crédito se lo damos desde que lo citamos de manera directa o indirecta. Y también, si hay una cita, tiene que llevar una referencia. Así que lo ideal es que sí lleve y que puedas tú identificar cómo realizar la cita. Recuerdas que tienes un manual de referencias, de citas y referencias justamente en la plataforma que permite y ahí tiene muchos ejemplos de cómo llevarlos a cabo. Como tal, la actividad no lo está pidiendo, no te dice ahí como que colócale citas y referencias, pero repito, debido a que se está ocupando la información de otra persona, lo ideal sería darle este tipo de reconocimiento a lo que escribió. ¿Me explico? Sí, maestra, gracias. Ok, muy bien. Entonces, para todos y todas las que puedan tener una duda después de ver este espacio, recuerden por favor que tengo ahí abierto, o bueno, más bien está abierta la posibilidad de que puedan enviar un mensaje a través de la mensajería de la plataforma o por otro lado que puedan enviar un correo al correo que les he compartido en cada una de las bienvenidas, que es el correo institucional, para mencionar las dudas. Solamente tengan en cuenta que lo usual es que responda en máximo 24 horas hábiles, es decir, que si es sábado o domingo es muy difícil que pueda hacerlo porque no son días hábiles. De ahí a que se recomienda que puedan externar sus dudas en los primeros días de la semana, si no es que jueves o viernes, porque se va cerrando y sábado y domingo, repito, no son días hábiles como tal. Entonces yo procuro entrar, pero si en una ocasión no lo hago, ahí sí una disculpa porque no voy a poder responder dentro de esas 24 horas que pasen de entre sábado y domingo, por ejemplo, porque responderé hasta el día lunes. Ok, entonces, si no tenemos ninguna duda más por el momento, espero que puedan ingresar al siguiente espacio, que será el día miércoles, que es la siguiente semana, el miércoles 22 de mayo. Y les deseo un excelente fin de semana y también mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos. Hasta luego. Adiós, maestra, muchas gracias.